empezamos con nuestra primera clase. Para empezar, ya les había dicho, vamos a tratar algunos temas muy importantes, como es la teoría, entender de qué se trata esto, qué significa el sonido, cómo es que percibimos los seres humanos el sonido y cómo funciona todo este cuento, porque no es ir de una vez al grano con lo que a todos nos gusta, sino que tenemos que reconocer muchas cosas para poder darnos cuenta después qué es lo que realmente estamos percibiendo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre teoría, vamos a hablar un poquito sobre fundamentos de electrónica, fundamentos de electricidad, porque todo esto tiene mucho que ver con el sonido, con la acústica, son ramas de la física y bueno, todo esto es muy importante saberlo. Vamos a empezar hoy definiendo o entendiendo de la mejor manera qué significa el sonido. Entonces vamos a tratar estos temitas, son muy cortitos, pero hay mucho de que profundizar en ellos. Vamos a hacerlo lo más simple posible para que lo entiendan de una vez y les quede claro y podamos pasar al siguiente tema. Listo. Entonces hoy vamos a aclarar estos puntos. Primero, ¿qué es el sonido? La mecánica del sonido, la propagación del sonido, velocidad del sonido, percepción del sonido, las propiedades del sonido y las fuentes del sonido. Estas cositas las vamos a dejar claras hoy, o al menos que tengan una idea de qué es esto. El sonido es un término que hace referencia a un fenómeno que involucra la transmisión de ondas audibles o no audibles para el ser humano a través de un medio elástico o a través de fluidos o cualquier otro medio donde se pueda propagar y generar un movimiento vibratorio de un cuerpo determinado. A nosotros realmente lo que nos importa es lo que es audible, lo que percibe nuestro cerebro como sonido. Entonces no vamos a hablar de otros tipos de sonidos como el ultrasonido, como el infrasonido. Vamos a concentrarnos en lo que es para nosotros. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera. Cuando se trata de sonidos audibles por el ser humano, se hace referencia a las ondas sonoras y acústicas producidas por oscilaciones de presión de aire convertidas en ondas mecánicas que son percibidas por el cerebro humano. Entonces, es un fenómeno que involucra la propagación de ondas mediante un medio y que llega a nuestro oído y lo transmite la información al cerebro. Eso es lo que llamamos sonido, o eso es lo que a nosotros nos importa como sonido. ¿Listo? La mecánica del sonido. La mecánica del sonido va directamente relacionada con lo que llamamos en física acústica. ¿Sí? Esto lo que hace es estudiar la propagación de las ondas sonoras, su velocidad, la percepción, lo cual puede hacer referencia a todos los efectos de sonido que percibe nuestro cerebro, todas esas cosas. Entonces la acústica es una rama de la física también directamente relacionada con el sonido, y todo lo que tenga que ver con mecánica del sonido lo estudia mediante la acústica. Entonces esto ya es algo muy complejo, pero tenemos que saber cuál es la mecánica del sonido, cómo se propaga, la velocidad del sonido, su percepción. Ya lo vamos a ver y ya se los voy a decir. La propagación del sonido. La propagación del sonido hace referencia directamente a que las ondas sonoras necesitan de un medio para poder transmitirse o para poder viajar. Las ondas sonoras no se transmiten en el vacío porque se necesita del medio material para que las vibraciones puedan propagarse. Entonces, el aire, por ejemplo, es un medio muy bueno por el que se transmite, porque las ondas viajan a través de este medio. La humanidad a lo largo del tiempo ha logrado transmitir el sonido a través de muchas formas, o el ruido en grandes distancias, convirtiendo las ondas sonoras en ondas de radio, todo lo que llamamos radiofrecuencias,
transmitir mediante cables, mediante antenas, todo eso, pero siempre necesita de un medio. Si fuera un vacío no se transmitiría el sonido. Entonces todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué hay en el entorno para que el sonido se propague de la mejor manera. La velocidad del sonido. La velocidad del sonido va directamente relacionada también con la temperatura ambiente, va directamente relacionada con el medio en el que se está transmitiendo, que en la mayoría de los casos obviamente es el aire. Pero esto tiene una constante que es de 340 metros por segundo en el aire y a una temperatura normal de aproximadamente unos 20 grados centígrados. Dependiendo de eso varía un poquito si se va a transmitir en otro medio como el agua, por ejemplo, o como en medios sólidos, ya cambia mucho. No vamos a meternos mucho en esto porque la verdad no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es simplemente el medio elástico, que en este caso es el aire, por donde se transmite el sonido en nuestros vehículos, en la casa, bueno, en la mayoría de los casos es el aire. Entonces 340 metros por segundo, esa es la velocidad del sonido. Esto nos va a ayudar mucho también para después, cuando estemos trabajando ya con fórmulas matemáticas y todo esto, analizar un poquito la variación que ocurre por este tema de la velocidad, de la temperatura, del medio donde estemos o de la localización donde estemos. Esto va a variar mucho. La percepción del sonido. La percepción del sonido nos dice que las ondas sonoras se transmiten en línea recta desde el lugar donde se está transmitiendo. Entonces esto se logra cuando chocan con los obstáculos que hay, y en el caso de nosotros, de los vehículos, está lleno de obstáculos. Están las sillas, está el tablero, está el timón, muchos obstáculos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos estos sonidos se reflejan, entonces rebotan en línea. Como llega la onda, se devuelve o rebota dependiendo del material también en el que se encuentre, pero igual ahí nos vamos a encontrar con un problema muy grande, que son las ondas estacionarias. Entonces esto se llena, por ejemplo un habitáculo como un vehículo se llena de muchas distorsiones o de muchos efectos malucos en ocasiones. Incluso hay un síndrome que se llama el sonido fantasma, que ocurre porque todo esto hay una cancelación de frecuencias, hay un poco de inconvenientes en el medio en el que estamos, que esto no ocurre pues como con tanta relevancia en un espacio abierto o en una sala grande donde podamos acustizar mejor el sitio. Pero entonces en un vehículo, para eso es que hacemos los tratamientos acústicos, las insonorizaciones. Ya les dije que no es lo mismo insonorizar que hacer un tratamiento acústico. El tratamiento acústico se basa más que todo en eso, en eliminar al máximo lo que podamos de este problemita de la reflexión de las ondas estacionarias para percibir un sonido mejor. Entonces la percepción del sonido se trata de eso, de solamente percibir lo bueno, no lo maluco, ni lo que me rebote, ni los secos, al menos todo eso, tratar de eliminarlo al máximo. Eso es en cuanto a la percepción del sonido. Las propiedades del sonido. Las propiedades del sonido es un tema muy interesante y en el que hay que poner mucha atención, porque aquí ya vamos a hablar de las cualidades que tiene el sonido. ¿Cuáles son las cualidades? Las principales 4 cualidades del sonido, las mismas que se distribuyen a la altura que es el tono, pues el tono del sonido, la duración del sonido, la intensidad y el color o el timbre, ¿sí? Eso es lo que define como la voz de las personas, bueno, muchas cosas. Entonces en este apartado, en este espacio, vamos a tratar de explicar cada uno de ellos en conjunto con sus características. Y empezamos por el tono. El tono
Eh, el tono indica si el ruido o el sonido es agudo, medio o grave, que es como lo básico que nosotros sabemos que es, ¿sí? Y se determina mediante la frecuencia de las ondas sonoras. La medida del tono va en ciclos por segundo o por hercios, pues llamamos. Entonces la frecuencia ya sabemos que su medida es en hertz o hercios, y esto nos define pues en qué tono estamos trabajando. Si la vibración es lenta, hay baja frecuencia. Cuando el parlante oscila muy lento, es una frecuencia muy baja. Si ya oscila un poco más, una frecuencia medio alta, bueno, depende. Y si oscila demasiado rápido, ya es una frecuencia alta. Entonces todo esto hay que saberlo. Cuando la vibración es rápida o es muy intensa, el tono va a ser mucho más alto o va a ser agudo. Por eso, de ahí que los parlantes tengan diferentes medidas, tengan diferente forma de trabajar. Por eso se utilizan diferentes tipos de parlantes o altavoces para reproducir ciertos rangos de frecuencia, porque un solo altavoz no sería capaz de reproducir todo el rango de frecuencias a niveles pues considerables, ¿no? Entonces, para eso hay todo esto. Eso en cuanto al tono. Entonces el tono, también podemos hablar de que el tono no es perceptible uniformemente por todos. Esto hace referencia a la frecuencia audible. Es decir, mientras más edad tenga una persona, el rango se reduce en graves y en agudos, pero mucho más en agudos, porque uno con la edad uno va perdiendo esa percepción, y como los agudos son los que más vibran, el oído ahí es donde trabaja más, y los órganos del oído, que ya lo vamos a ver más adelante porque tenemos que ver anatomía también, lo que tiene que ver con el oído. Esto es lo que más se desgasta, entonces perdemos mucha percepción de las frecuencias altas. El rango sonoro, la mayoría sabemos que va desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, pero uno con la edad ya va perdiendo cierto rango de frecuencias altas. Ya las más altas, después de 15, 16.000 Hz, ya de pronto no los escuchamos o ya no los percibimos, porque ya el oído no tiene esa capacidad. Cuando lo hemos tratado muy mal, o con el tiempo, el uso de los audífonos, el escuchar música a muy alto volumen, todo esto nos va acabando el oído. Entonces ya por eso vemos a mucha gente que le gusta utilizar los agudos muy altos, o son fanáticos de los Twitter y los medios altos muy intensos. Es porque hay un problema en el oído, eso no es más nada. O sea, si tuviéramos el oído perfecto, no tenemos por qué subir esos niveles tan altos. ¿Listo? Entonces por el lado del tono estamos bien ahí. En cuanto a la duración del sonido, las personas podemos escuchar sonidos cortos, sonidos largos, o depende de la fuente en la que provenga el sonido. Hay instrumentos que nos dan un tipo de sonido muy largo, los instrumentos de cuerda, un violín, hay mucha clase de instrumentos que nos producen ese tipo de sonidos largos, y puede ser un mismo tono, pero es un sonido largo. Y otros tipos de sonidos los cuales son más cortos, el mismo tono pero puede ser más corto. Entonces el cerebro analiza ese tiempo, tiene la capacidad de analizar ese tiempo que duró determinado sonido, o que dura determinado sonido, y que se queda ahí. Y esto es uno de los detalles muy importantes, porque en el momento en que tenemos un sistema de calidad, podemos percibir todos esos armónicos de los instrumentos. Mientras no tengamos un sistema de calidad bien uniforme, todo esto se nos está perdiendo. Entonces dejamos de percibir un poco de sonido, que es la parte más interesante. Todos esos detalles, la duración de una nota,
Todo esto no lo percibimos si no tenemos un buen sistema. Intensidad. La intensidad del sonido se trata de la cantidad de energía que contiene un sonido, o sea, lo suave o lo fuerte que puede ser. Timbre. El timbre se trata de la cualidad que tiene el sonido para identificar su procedencia, ¿sí? Una nota puede ser muy distinta si se toca en un violín o si se toca la misma nota en una flauta. Esta puede variar mucho y se puede identificar de dónde viene, así como la voz de las personas uno la puede identificar si es un niño, si es un adulto, si es una mujer, si es un hombre. El timbre es lo que nos permite identificar eso. Bueno, las fuentes de sonido, ya para terminar, fuentes de sonido. Las fuentes de sonido, existen dos clases de fuentes de sonido, que son las naturales y las artificiales. Cuando hablamos de fuentes de sonido naturales nos referimos a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, la lluvia, el mar, los animales, el mismo hombre, el viento, el sonido que producen los árboles al moverse con el viento. Estos son fuentes de sonido naturales, los animales, todo esto. Y las fuentes de sonido artificiales, que son las que creamos nosotros o las que son creadas por el hombre, como por ejemplo los vehículos, el sonido, el sistema de sonido, el equipo de sonido del carro, son fuentes artificiales. Y esto lo tenemos que llevar a un punto de sentirlo lo más natural posible, que eso es lo que se hace en un sistema de calidad de sonido, hacer que ese sonido sea lo más natural. Entonces vamos pasando de un medio o de una fuente artificial, que es nuestra unidad de sonido en el vehículo, a tratar de percibirlo de la manera más natural. De ahí es donde se diferencia mucho en cuanto a los altavoces, la reproducción de las frecuencias. Hay altavoces que nos pueden generar un sonido muy natural. Estos altavoces por lo general son muy costosos, están hechos de materiales muy finos, todo esto para lograr conseguir el sonido más natural posible. Hay otros, los más baratos, que nos entregan un sonido artificial todavía. O sea, la fuente es artificial y los altavoces nos van a entregar un sonido muy artificial. Ahí no tenemos mucho de dónde pegarnos también en cuanto a calidad de sonido. Por eso hay que utilizar cosas muy buenas para que nos logren este efecto y todo esto de lo que hemos hablado lo más natural posible y que el sonido sea lo más real posible. Entonces vamos a resumir lo que vimos hoy. Primero, ¿qué es el sonido? El sonido lo vamos a dar lo más resumido posible. Es un fenómeno que transmite ondas sonoras. Listo. Si le quieren agregar algo, agréguele a través de un medio elástico o bueno, pero hasta ahí. Es un fenómeno que transmite ondas sonoras. Eso es todo. Segundo, ¿cómo se produce el sonido? El sonido se produce cuando un cuerpo vibra con una frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz, que es lo que comprende el rango audible humano. Y que además exista un medio material con el que pueda transmitirse. Ya lo dije, el aire es el más común, hay otros medios en los que también se puede transmitir el sonido, pero dejémoslo hasta ahí. Listo. Tercer aspecto, ¿cuál es la velocidad del sonido? La velocidad del sonido en nuestra atmósfera, en la que habitamos nosotros, es de 343.2 metros por segundo. Lo podemos dejar en 340 metros por segundo a una temperatura promedio de 20 grados centígrados. Hasta ahí podemos definir la velocidad del sonido. Las características del sonido, ¿cuáles son las características o las propiedades del sonido, mejor dicho? Hablamos sobre el tono, hablamos sobre la intensidad, hablamos sobre la duración y el timbre. Esas son las 4 propiedades del sonido, para que lo tengan muy claro y pueden investigar un poquito más acerca de cada una de ellas, de qué se trata. Ya les hablé de cada una. Importante
el sonido se mide de acuerdo a la magnitud de los componentes espectrales. Así es como se mide el sonido, no de ninguna otra manera.